Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar con empresarios del sector agrícola, hombres ligados a la industria de la caficultura y a su vez exportadores. ¿Qué está pasando con las grandes peticiones que ha hecho el COEP al Estado, el gran diálogo que se está impulsando por parte del sector privado y que pareciese que ahora el gobierno sí abre las rutas para este entendimiento? ¿Cómo se visualiza el 2024 por parte de los hombres que invierten en el país? En el estudio hoy nos acompaña el ingeniero Jacobo Paz Boden, gusto saludarlo, feliz noche. Y desde San Pedro Sula, el empresario don Emilio Medina, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, don Emilio, gusto saludarlo. Gracias, Chendo, por darme esta oportunidad de saludar al pueblo hondureño. Muy bien, bueno, quiero arrancar con ambos con esta propuesta que ahora parece que toma rumbo. El gran diálogo. Hoy decía el gobierno que a través del Consejo Económico y Social bien se podrían ya trazar las rutas para sentarse y dialogar. Bueno, nunca es tarde, ¿verdad? Pero sí hay que reconocer que ha habido un atraso y eso ha generado muchos problemas. El tema del empleo es un tema bien importante. El sector privado, a través del COEP, ha estado presentando desde hace muchos meses que se tiene que hacer algo, que tiene que haber un diálogo abierto. Yo sí creo que tiene que participar varios sectores, tanto del gobierno como del sector privado, porque al final del día esperamos que sea el sector privado el que genere esos empleos dignos. Al mismo tiempo, Chendo, hay que ver cuáles son los problemas que tenemos. Ha habido mucha gente capaz o capacitada que se ha ido del país. Lo estamos viendo en la industria de la construcción, lo estamos viendo incluso en el sector agropecuario, personas que sabían cómo aplicar insumos, cómo aplicar insecticidas, fertilizantes, etcétera, que se han ido del país. Y luego en el sector de la construcción usted no encuentra buenos albañiles, no encuentra gente que sepa soldar, y esto está obviamente generando una necesidad de capacitación en la cual el INFOP tiene que jugar un papel importante y obviamente las empresas también. ¿A qué sectores se les deberá incluir? Porque también sabemos la amplitud que tienen los inversionistas y no todos pueden estar. Habrá quien se haga representar por otro. Pero ¿qué sectores, le insisto, son fundamental que se sienten en ese diálogo, ingeniero Paz? Bueno, para mí, obviamente el tema de financiero es bien importante. Por lo tanto, creo que el presidente Van Provi, alguien de Banco Central que tenga poder de decisión, la Secretaría de Agricultura y Ganadería en nuestro caso, como dije antes, Infop también es importante, y del sector privado algunas gremiales que son las demandantes y que pueden generar estos empleos que tanto necesita el país, ¿verdad? Estoy de acuerdo que si se abre mucho la mesa, después se queda eso en un diálogo que no tiene ni principio ni fin y los resultados no son los que uno espera. Tiene que ser algo bien ejecutivo, bien dinámico y que se tome decisiones rápidamente. Don Emilio, gracias por estar con nosotros. Este es el momento sobre el cual se deben limar asperezas y no estar viendo hacia atrás cuando ustedes han venido reclamando el sector agrícola que ha sido fuertemente golpeado, la caficultura ahora mismo enfrentando problemas en la recolección del aromático. ¿Cómo esperan ustedes el desarrollo de estos conversatorios para sentar las bases de una verdadera concertación en el país? Pues mira, Chendo, afortunadamente, pues ya el gobierno y el sector privado están buscando la ruta correcta, que es dialogar. Hay muchos temas en la mesa en las cuales de la única forma que se puede llegar a un acuerdo, a un entendimiento, es sentándose en una mesa colegiada con actores profesionales. Eso sí, debemos de tanto el sector gobierno como el sector privado de llevar personas
ejecutivas, personas educadas, personas con visión de país para llegar a un acuerdo en los múltiples problemas que tenemos. Tenemos crisis seria energética, en el cual eso no solamente causa desempleo, sino que causa desincentivo a la inversión, tanto nacional como internacional. Ese es un tema que yo creo que es el tema más delicado y más grande que han tenido los gobiernos anteriores y que por supuesto el presente gobierno lo tiene en la mesa, y que de la única forma que se puede llegar a más o menos comenzar como comenzó Guatemala, 25 años le tomó a Guatemala ¿cómo se llama? El llegar a tener un sistema energético bastante normal para el país y para las inversiones. Creo que ese es un tema en el cual de la única forma es una mesa de trabajo con una apertura de mente tanto del gobierno como del sector privado para llegar a una ruta que conlleve al país en una situación de inversión. Y la inversión trae el empleo, que es lo que tanto necesita el país. Tenemos otros temas importantísimos que resolver, pero de la única forma es con ese famoso diálogo nacional que esperamos que se va a llevar a cabo. Quiero tocar un tema que está en la mesa y que a todos los empresarios nos preocupa, al sector inversionista internacional y nacional le preocupa, y es la famosa ley de justicia tributaria. La ley, la he leído un par de veces, tiene sus temas que hay que ponerle atención, son temas que los empresarios debemos de aceptar, pero hay otros temas ahí que a base de una diálogo, negociación con el gobierno podemos llevarlo a feliz término, pero ya quitar eso de la mesa porque causa incertidumbre, causa miedo a invertir, porque hay temas ahí que realmente no los considero yo totalmente justos para el empresario. Hay un elemento, don Emilio, que nos ha llamado la atención en su posición. Queremos personas ejecutivas y sensatas, porque de eso justamente se trata un diálogo, no de monólogos o de imposiciones que al final terminan dividiendo. Y eso es lo que se ha venido experimentando incluso a nivel de la clase política, donde antes hubo entendimiento, pero eso desapareció de la mesa de negociación. Ustedes como sector privado, cuando hacen este tipo de referencias, ¿es bajo el entendido de que no hay que llegar soberbios? Definitivamente, Chendo, yo no he sido ni soy confrontativo ni sugiero a nadie que con confrontaciones, insultos, vamos a llegar a una solución de país. Los temas no son de empresa privada únicamente, son problemas de país y así los tenemos que manejar. Por eso fui categórico en decirte, se necesitan tanto de parte del gobierno como de la empresa privada personas sensatas, educadas, profesionales y con visión de país. No ver solamente beneficios personales ni beneficios únicos del gobierno. El gobierno nos necesita a los empresarios y nosotros necesitamos al gobierno. Así que estamos claros y como tal debemos de manejar este tema. Otro tema importantísimo con respecto a que va con el diálogo nacional es también el gobierno debe de regularle o modular un poco los voceros que tiene, porque mandan mensajes bastante negativos al mundo, no solamente a lo interno, al mundo. Y eso yo creo que también es parte del diálogo nacional, son acuerdos que se tienen que llegar a una mesa. Hay empresarios también que se disparan cuando agarran un micrófono, y yo creo que eso definitivamente no es conveniente. La ley de justicia, sí, la ley de justicia tributaria que usted señala debe revisarse, que usted ya la ha leído y que debe ser objeto de modificaciones, de diálogo sobre la misma. ¿Cómo deberá entenderla tanto el Estado como el sector empresarial? Justamente ahora que ya pasamos los días pasados
aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos de la República del año 2024. Y gran parte de estos proyectos podrían pasar por discusiones de estas leyes no menos importantes en el país. ¿Cómo estructurarnos de manera de beneficios colectivos y no beneficios particulares o hasta imposiciones, don Emilio? Por eso te digo, yo creo que en una mesa se debería de sentar este grupo de personas con talento y con visión y ir artículo por artículo. Y estoy seguro que no son todo ese montón de artículos o de artículos o leyes que vienen en esa ley que el empresariado está opuesto. Estoy seguro que eliminando uno por uno, rápidamente vamos a llegar que solo son 2, 3, 4 artículos que realmente ameritan una negociación, una discusión y ponerse de acuerdo con el Estado. Eso lo hemos hecho nosotros en otros foros y eso es, te lo digo, efectivo, porque al ver un mamotrepo así de documento, a cualquiera se asusta, a cualquiera le da pereza, pero si se sientan y empezamos a conversarlo, vamos a salir rápido y es un problema menos en la mesa, es un ¿cómo se llama? Es un desincentivo que esté en la mesa, así que yo llamo la atención a tanto al gobierno como a la empresa privada que eliminemos esos temas de la mesa y nos pongamos a pensar ya hacia adelante con visión de país. La gran apuesta, don Jacobo Paz, en este año es la generación de empleo, porque llama poderosamente la atención cómo un grupo de población económicamente activa superior a los 2,5 millones de hondureños más están pensando en irse que en quedarse con muchas oportunidades que aquí tenemos. Y quiero arrancar con la que ahora mismo presenta una opción laboral, que es la recolección de café, que ambos la conocen muy bien, usted y don Emilio, pero se ha ido descuidando o ese descuido obedece a la misma falta de interés que se ha mostrado por algunos sectores del Ejecutivo. Mire, es multifactorial, ¿verdad? En la zona de Occidente yo he encontrado, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que están recibiendo remesas y simplemente no quieren trabajar, ¿verdad? Da un poco de pena. Recientemente en la zona de Occidente ya se anunció a través de los chats que ya entraron los chapines a cortar café. Imagínense traer gente de fuera para cortar café y que como entraron los chapines ya se bajó incluso el precio que estaban cobrando los pocos que estaban haciendo esa actividad. Como no había gente, estaban cobrando más caro y eso encarecía todo porque al final del día el precio del café es un precio internacional que nosotros no controlamos. Entonces, yo creo, volviendo al tema de la ley que hablaba Emilio, también hay que ver qué industrias son las que necesitan mantener la competitividad. Porque, por ejemplo, el tema del costo de la energía eléctrica, ya están anunciando el cierre de 2 o 3 fincas bananeras en la zona de Olanchito porque la empresa dice que el costo de energía eléctrica es muy caro y no quieren hacer nuevas inversiones, etcétera. Eso implica que van a haber 500, 600 personas sin empleo a corto plazo, lo cual preocupa. La industria camaronera en el sur, 3/4 de lo mismo, ¿verdad? Por diferentes temas que están relacionados con el mercado y también están relacionados con la competitividad. Y en eso la ley de justicia tributaria tiene que ser bien puntual, ver cómo mantenemos la competitividad, sobre todo en esas industrias que generan mucho empleo. La camaricultura, por ejemplo, es un empleo prácticamente permanente. Bueno, también hay otras industrias que tienen empleos que son estacionales. El corte de café es uno de ellos. Se requiere más o menos 1 millón de personas para cortar toda la producción de café que tiene el país, pero es un desafío interesante y yo repito, ese diálogo
es vital y hay que hacerlo al plazo más corto posible. ¿Hasta cuánto se lograría recuperar en este sector si existe una tensión puntual? Porque sabemos que el tema del café solo es por cierta temporada del año, pero hay otras actividades del sector agrícola que perfectamente pueden tener empleos mucho más estables. Mire, por ejemplo, la industria bananera absorbe una gran cantidad de mano de obra, no solo en la producción, sino en el empaque, mano de obra de mujeres, por ejemplo, que es bien importante. La industria de melón, también en la zona sur, se está sembrando ocra también, porque son actividades que generan mano de obra para el empaque, para la selección y todo. Y luego la industria camaronera, ¿verdad? Es increíble, la industria camaronera llegó a tener casi 30,000 empleos directos, porque en las empacadoras de camarón muchas de las actividades se hacen manual y muchas de las actividades se requieren mujeres para hacerlas porque son más efectivas haciendo esta labor diariamente. Entonces yo sí creo que tienen que haber actividades puntuales. Yo como profesional de las ciencias agrícolas me da incluso hasta pena ver cuando voy al supermercado el montón de productos guatemaltecos que son productos básicos que podemos producir nosotros acá, Chendo. Eso creo yo que es un desafío para los productores, es un desafío para el sector privado nuestro, para que inviertan en agricultura protegida, en agricultura eficiente, que podamos competir con las empresas guatemaltecas que nos pasan llenando los supermercados de un montón de productos, repito, sobre todo vegetales, que podemos cultivarlos acá en el país. Muy bien, el ingeniero Jacobo Paz Boden y don Emilio Medina están con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Vamos al banquillo con nuestros invitados de hoy, los empresarios Emilio Medina y don Jacobo Paz Boden. Don Emilio, el Congreso vuelve a reuniones ordinarias esta semana después de una parálisis legislativa histórica, y este es un buen punto para revisar, para aprobar normativas que traigan un beneficio colectivo de país. Y aquí frecuentemente hay quien critica al sector privado, al que invierte, cuando hablan del tema de los subsidios y los comparativos que vemos entre los que producen en Estados Unidos, incluso los que producen en Guatemala, con tasas de interés favorables para quien se atreve a poner plata. ¿Cómo deben orientar una política financiera adecuada para dejar de estar comprando lo que aquí podemos producir si somos decididos a entrarle al campo? Bueno, mira, yo lo he dicho en repetidas ocasiones en diferentes foros y refiriéndome al café, pero hablemos a nivel del agro. El agro es un tema delicado, no solamente en este país, sino que a nivel nacional, a nivel mundial, que requiere de apoyos diferentes a otros rubros de que los gobiernos tienen que dar. Por ejemplo, el agro, hablando del agro, tenemos que tener nosotros líneas de crédito a tasas preferenciales, a tasas realmente bajas y a plazos largos para poder oxigenar el agro. Otro de los grandes temas en este país es que la gran mayoría de los ganaderos y agricultores de este país no son bancables. Y ese es un tema, siendo yo banquero, es un tema bastante delicado si queremos impulsar el agro, y eso es que tenemos que crear, o mejor dicho, el Congreso tiene que crear leyes donde crear las famosas garantías, fondos de garantía para convertir a los pequeños en bancables. De no ser así, no hay un incentivo a sembrar o a cultivar o a sembrar más café, en este caso, a sembrar más caña, a sembrar arroz, a producir frijoles. Necesitamos convertir ese gran número de productores del campo en bancables. De otra forma, el agro va a seguir en retroceso en lugar de
incrementar la producción de alimentos para nuestra población y parar lo que decía, ¿cómo se llama mi amigo? Jacobo Paz. No, Jacobito, que no podemos parar la importación de productos de Guatemala. Eso es vergonzoso, da pena, teniendo nosotros un país tan bello y tan rico, de tierras cultivables, buenos valles, y tener que importar todas las verduras de países vecinos. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos para crear fondos de garantía. Existe, me pueden decir que existe algo que se llama confianza, pero confianza tiene fondos muy limitados. Yo he traído algunas ideas al gobierno y las he mencionado. Hay una organización en México que se llama FIRA, no FIDA, FIRA, con RA. Es un conglomerado de fondos que el gobierno en 1960, el gobierno de México puso el capital semilla y ahora se ha vuelto en un fondo, si le puedo llamar fondo, un fideicomiso multimillonario que financia a todo aquel agricultor y ganadero en Guatemala, en México. Con una cuestión más, Emilio, que el FIRA también promociona el uso de seguros agrícolas, que con Exacto. todo esto de cambio climático y todos los riesgos que tiene la agricultura, es algo que también yo lo he mencionado en varios foros y no deberíamos de descuidar, porque por ejemplo, el apoyo más alto que tiene los agricultores en los Estados Unidos, en ese famoso Farm Bill que aprueba todos los años el Congreso, el 70-80% de los fondos van para seguro de precio y seguro de producción para los agricultores de los Estados Unidos. Es correcto, es correcto. FIRA es algo que se lo recomiendo altamente al gobierno de doña Xiomara. Ya hemos estado en pláticas con don Marcio, hemos estado en pláticas con Banco Central de ir una comisión a México o invitarlos. Ellos están listos. Yo organizo la visita o nosotros vamos allá o ellos vienen acá para que nos expliquen el éxito que han tenido, y eso yo creo que sería un gran paso para apoyar al pequeño productor de cualquier producto agrícola o ganadero de este país. Y las políticas que se han venido implementando para dar las garantías del caso y volverles bancables a muchos que están fuera del sistema, ¿qué tan efectivas han sido? Por ejemplo, el caso de la seguridad jurídica que vive reclamando el sector empresarial. Se nombró una comisión del más alto nivel para revisar el tema de las invasiones. ¿Han tenido respuesta favorable? ¿En qué promedio, Jacob? Bueno, los productores de palma se están quejando de que no han resuelto, o muy poco se ha resuelto. De la gran cantidad de hectáreas que estaban invadidas, creo que solo han soltado un porcentaje mínimo, y eso definitivamente repercute porque el inversionista simplemente se para y dice, bueno, hoy es la palma, mañana puede ser la caña, pasado mañana puede ser otra producción. Entonces esa inseguridad jurídica definitivamente que está creando también no solo malestar, sino que incertidumbre. Y no hay peor cosa para un inversionista que va a meter dinero, que va a agarrar de sus ahorros o se va a endeudar a mediano y largo plazo, porque en agricultura no hay inversión a corto plazo. En agricultura usted siembra café, siembra aguacate, siembra caña, son inversiones para mediano y largo plazo. Hace una finca camaronera, 3/4 de lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener certidumbre y saber que va a haber seguridad jurídica. Incluso los bancos extranjeros o fondos internacionales que quieren operar aquí en el país se abstienen. Yo le digo personalmente, he sondeado con algunas fuentes de financiamiento externas y lo que me dicen, no, ahorita para Centroamérica solo estamos aprobando fondos para El Salvador y Panamá. Y Costa Rica, perdón. Honduras y Guatemala y Nicaragua estaban fuera del radar de ellos, precisamente por la incertidumbre. ¿Por qué estamos excluidos? ¿Cuál es el principal problema que ahora mismo están visualizando a nivel de ustedes, los inversionistas, y ustedes, don Emilio, que están ligados al sistema financiero privado? ¿Por qué no nos ven bien? Tal vez Emilio que conteste eso don Emilio, como banquero.
Bueno, no nos ven bien, no podría decirlo que no nos ven bien. El tema es que nosotros necesitamos apoyo del gobierno a través del Congreso, como digo yo, para crear un buen ambiente de inversión en el campo. Uno de los temas que en el campo y en la industria y en todos los sectores de inversiones nos mata a todos y nos desmoraliza, es la tramitología. La tramitología es algo que realmente es algo que hasta da pereza pensar, en el caso personal mío, montar una gasolinera, por ejemplo, es una tramitología excesiva. Si nos vamos a productos de importaciones agrícolas, productos químicos, por ejemplo, el registro sanitario, el registro en la ARSA, eso es una situación que realmente es lamentable y eso va a pegar a desincentivar la inversión, a desincentivar el empleo, a dar más empleo, y eso es algo que realmente lo venimos hablando en medio de nuestras pláticas con empresarios, que el gobierno debería tener, y las municipalidades también, ventanillas únicas para inversionistas, como lo tiene, digamos, un Nicaragua. Tienen una oficina, tienen personas que lo van a traer hasta el avión al inversionista y lo llevan de la mano para que rápidamente monte su negocio y empiece a dar empleo y empiece a pagar impuestos, que al final del día lo que le interesa al gobierno y a las municipalidades es que nosotros empecemos a producir para crear empleo y pagar impuestos, que es de donde viven el Estado. Y lo ha tocado un excelente punto, miren, y los pequeños productores se frustran cuando tienen que hacer un trámite. Aquí ha habido un compromiso de que todos los que estamos involucrados en alguna actividad económica tenemos que, como dicen, tener todo el tema fiscal ordenado, etcétera. Pero usted llega a esas oficinas y el tipo de gestión que hay es exagerado. El otro día vi un caso que puede que cause risa, pero a un grupo de productores que son de una zona rural le estaban pidiendo, en la SAR, le estaban pidiendo una copia de un recibo de energía eléctrica o de agua potable, pero original. Eso le estaban pidiendo para poder darle el trámite a todo. Lo que sucedió es que los productores se dieron la vuelta y se fueron y van a seguir siendo informales. Entonces, es un problema cuando usted viene y en un país de primer mundo, en línea puede abrir una empresa si quiere. Y aquí tenemos que pasar 3 semanas, 4 semanas y una tramitología que realmente desespera y es algo que en el Congreso debería revisarse para eliminar un montón de cosas. Y esto es un punto bien interesante de revisar porque no se trata de entrar en negativismo y en señalamiento, pero deberían ser elementos que la clase política, porque son los que deben tomar las decisiones, deberían conocerlo, o por aquello de cálculos es que no entran a discutir estos temas. Mire, yo creo que muchas veces la costumbre hace ley, como dicen, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que Emilio tocaba un punto bien importante. Cuando usted tiene profesionales que tienen una visión de país, estos profesionales en los puestos medios, en una empresa o en el sector público, pueden venir y recomendar, mire, mejoremos esto, mejoremos este proceso. Ahora con la tecnología, Chendo, se pueden hacer un montón de cosas con mucha más rapidez que estar todo con papelito, fotocopia, etcétera, que lo que generan es atraso, el tiempo vale oro y muchas veces lo que conseguimos es que muchas personas decidan irse a la informalidad y eso evita, lo que dice Emilio, no se pagan impuestos y de los impuestos viven las municipalidades y el gobierno central. Bueno, no sé cómo está el sector agrícola, pero si vemos otro tipo de industrias, don Emilio y don Jacobo, lo que encontramos es que durante la pandemia hubo una gran contracción y los que siguieron en grandes cantidades pasaron a la informalidad. Les ha afectado también de esa manera al sector agrícola y ahora volver a estar dentro de
la reglamentación tributaria de nuestro país le genera tantas dificultades que mejor se quedan, como señala don Jacobo, don Emilio? Mira, siguiendo con el tema de la tramitología, quiero dar un ejemplo que nosotros en la empresa privada lo aplicamos. Si nosotros vemos a un compañero empresario que le ha dado resultado un proceso o una tecnología, pues hombre, nos acercamos y preguntamos. Eso es una recomendación con todo respeto a nuestro gobierno. Nosotros acabamos de abrir una pequeña empresa en Guatemala y yo me quedé sorprendido. Desde mi oficina nosotros hicimos todo. En lo personal yo saqué mi RTN, que allá se llama NIT, desde mi oficina online y en cuestión de 10 minutos. O sea que en 10 minutos, 15 minutos, comencé a ser contribuyente en Guatemala. Y eso no tengo que molestarme, ir a hacer una gran cola, aguantar calor, no. Desde mi oficina fundé la empresa. O sea, ese es un tema que realmente da gusto cómo Guatemala nos lleva ventaja. ¿Y por qué entonces nosotros como Honduras, como gobierno de Honduras, la SAR acá, no puede acercarse y hacer un intercambio para ver qué es lo bueno que tiene allá y controlar los tributos, controlar al contribuyente? Así eliminamos o mejoramos o hacemos más pequeña la brecha de la informalidad en nuestro país, que la informalidad, pues al gobierno y a las municipalidades no les conviene. Bueno, y aquí encontramos un ejemplo claro del por qué las inversiones extranjeras cayeron para Honduras y tuvieron una caída estrepitosa desde el gobierno pasado y se han generado esas manifestaciones ahora mismo en el actual gobierno. Y cuando hablamos también de los capitales locales, lo que tenemos en inversión son reinversiones, pero así hablar de capital nuevo y fresco es muy poco, don Jacobo. Así es. Si usted ve en el sector agroindustrial, son muy pocas las ampliaciones o nuevos proyectos que están surgiendo. Y yo siempre he sido fiel creyente que la agroindustria es un generador de empleo bien importante, porque apoya la producción primaria y luego le da valor agregado al producto, que al final del día eso beneficia al país porque lógicamente si es un producto de exportación vamos a venderlo a mejor precio, no producción primaria, y si es un producto para consumo nacional también tiene que ser elaborado bajo los estándares internacionales y entonces el consumidor final recibe un producto de alta calidad y eso obviamente genera más impuestos como mencionábamos anteriormente y obviamente puede generar más oportunidades de empleo. Muy bien, don Jacobo Papoden, don Emilio Medina con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, revisando la situación de las inversiones, la visión que tiene el sector privado de cómo está el país. Don Emilio Medina, planteado el gran diálogo, los conversatorios, aquí se reúnen quienes simpatizan con la actual administración, quienes no están de acuerdo, quienes tienen objeciones, y justamente de eso se trata la democracia, del entendimiento entre las partes sin llegar a los insultos y a las críticas feroces que ha sido el común denominador en algunos sectores, no todos. Hay personas sensatas con las cuales, como ustedes señalaban, se puede conversar, pero qué cuidado se debe tener con el tema de los colectivos, grupos políticos que si no están de acuerdo con una iniciativa, lo que está ocurriendo ahora es la toma, la manifestación y la parálisis. Ya sabemos que provoca esto para toda la sociedad, porque no solo es el inversionista, es para incluso el enfermo que se está moviendo en busca de una atención médica a la gran ciudad que ahora no se puede mover porque hay tomas. ¿Cómo enfrentar todo esto sin llegar a los extremos? Don Emilio Medina. Bueno,
Yo creo que es parte de la responsabilidad, específicamente tú lo mencionas, que son los colectivos de libre. Creo que todos tenemos derecho, según nuestra constitución, de expresarnos, pero de expresarnos de una forma educada, de una forma sin dañar la propiedad privada, sin entorpecer el paso a la libre circulación de las personas, de los vehículos, porque eso va, más que todo, no va contra otro partido ni contra otro de oposición, eso va en daño a toda la población. Yo creo que eso definitivamente, en este caso que tú mencionas que es libre, pues debería hablar con sus bases de que realmente para manifestarse no hay que obstruir el paso ni la libre circulación, porque lo que va a hacer es que nos empobrece más, daña más la imagen, la inversión, y eso pues al final del día termina en no creación de empleo que tanto necesitamos ahorita en este país. Yo creo que eso es el mensaje que doy yo, porque veo yo soy uno de los que sufro, las empresas nuestras sufren cuando hay tomas de carretera, perdemos barcos de exportación, imagínate, y eso no es un daño al otro partido de oposición, sino que ese es un daño a nosotros mismos, a la población, a la economía del país, y eso definitivamente no debe de suceder en nuestro país. ¿Y qué del otro sector, de la oposición? Porque también muchas veces ellos toman posturas que son irreconciliables. Y justamente lo que debemos apostar en este gran diálogo es apartarnos de todas esas críticas y señalamientos que no nos van a conducir a nada. Bueno, lo que estamos hablando ahora y es la recomendación a todo nivel y a todos los sectores, dialogar, dialogar, con dialogar nosotros podemos resolver miles de nuestros problemas que tenemos en el país y incluso a nivel político, lo hemos visto en los últimos 6 meses, el diálogo se tiene que sentar en una forma colegiada, en una forma responsable, en una forma consciente de que a quien estamos dañando aquí por no llegar a consensos es al país, a la imagen. Eso es lo que nosotros recomendamos. No confrontación, eso no nos lleva absolutamente a nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear foros de alto nivel para llegar a consensos y avanzar. Don Jacobo, algo que desde ya está generando muchas manifestaciones a nivel de grupos sociales es la actividad política. ¿Cómo que no se les limita, desde luego, Claro. que por la democracia tienen que entrar de lleno, pero cómo puede plantearse un esquema dentro de este año 2024, que apenas inicia, sin que la actividad política vaya a distorsionar muchos planes, sobre todo el cuidado que hay que tener en la hacienda pública? Sí, bueno, aquí hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio porque ustedes han mencionado una palabra básica, democracia. Tiene que haber una cultura democrática en el país. Y eso implica que personas que tienen aspiraciones a cargos políticos, pues puedan reunirse, puedan hacer manifestaciones, etcétera. Pero yo creo que si alguien tiene aspiraciones políticas, tiene que tener por lo menos propuestas, tiene que conocer cuáles son las necesidades básicas del país, tiene que juntarse con el pueblo. Mire, aquí le voy a decir, muchos políticos viven en una torre de marfil, ¿verdad? Que vayan realmente a los mercados, que vayan a los pueblos, que vayan al interior del país para que se den cuenta de cuáles son las necesidades y que definitivamente el país tiene capacidad, porque como decíamos anteriormente, este país tiene recursos, en el sector agropecuario podemos producir alimentos, que al final del día es bien importante. La pandemia nos enseñó mucho que cuando hay una crisis a nivel mundial, que no hay la logística adecuada para mover productos alimenticios de un país a otro, el país que no tiene los alimentos sufre. Y nosotros tenemos que trabajar en eso. Tenemos que volvernos autosuficientes en una gran cantidad
de productos que, como decía al principio, estamos dependiendo de otro país. Y el programa de inversión que se tiene, tanto público como privado, es el ideal para un verdadero desarrollo. Por ejemplo, ahora mismo que estamos enfocados para el próximo semestre en una negociación con un poderoso mercado como el chino, estamos viendo en qué vamos a mejorar y en qué debemos apartarnos para no entrar en una competencia que no nos va a llevar a nada. Mire, China es un país que es el país más poblado del mundo, tiene un excelente mercado, pero al mismo tiempo muchos productos que ellos consumen no los producimos nosotros, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ahí volvemos a lo que recomendaba Emilio al principio, pongamos profesionales que tengan visión de país y que conozcan cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Caso contrario, vamos a ser importadores de un montón de productos chinos y lo que podemos exportar son productos, bueno, café, que creo que sí somos competitivos en eso. En el caso de camarón ya estamos viendo, los compradores chinos están ofreciendo mitad de precio de lo que nos pagaba, por ejemplo, la República de Taiwán. Entonces, son realidades. O sea, aquí nadie se está inventando nada, son realidades. Por eso yo siempre también enfatizo en la necesidad de darle valor agregado a los productos agropecuarios. Ahora la tecnología está disponible, usted se mete a internet y encuentra un montón de soluciones. Y en lo que usted preguntaba específicamente, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que este semestre realmente nos paremos en 30 y busquemos mercados interesantes? Hay un mercado súper interesante ahorita, El Salvador. El Salvador no tiene la cantidad de tierras que tiene Honduras, la cantidad de tierra agrícola, es un mercado creciente, es un mercado que incluso la moneda es una moneda fuerte, es el dólar. Yo personalmente conozco muchos productores medianos y pequeños en la zona de Occidente que están produciendo tomate, berenjena, pepino, y casi toda esa producción va para El Salvador. Pero ¿qué han hecho para ser competitivos? Han hecho inversión con agricultura protegida, han hecho inversión capacitando a sus empleados para el uso eficiente de los insumos y obviamente han hecho contacto con los compradores salvadoreños para tener un mercado seguro. Pero el mercado ahí está, el mercado de El Salvador es interesante. Yo creo que antes de buscar un mercado tan lejos, ¿verdad? Podemos definitivamente entrar al mercado de El Salvador. El turismo en El Salvador ha crecido mucho, la inversión en El Salvador es interesante. Emilio como banquero nos puede decir, yo estoy claro que muchos empresarios hondureños han dejado de invertir aquí y han decidido ir a invertir en El Salvador porque están viendo el desarrollo del mercado y están viendo que hay oportunidades interesantes en ese país. Bueno, y aquí voy a derivar a un punto que me expone don Jacobo Paz, don Emilio, y tiene que ver cómo un mercado aquí cercano a nosotros, llegamos en menos de 3 horas, 4 horas de algunos sitios del país por la vía terrestre, y esto es positivo, pero cómo lograr empoderarnos en este momento a nivel de país, mejorar las exportaciones, si un punto clave lo hemos tenido flaqueando, la existencia de dólares. Esto, y lo planteo de esa forma porque es un punto fundamental no solo para el sector agrícola, para toda la industria que importa, que trae materias primas, que trae commodities que son necesarios para mejorar las condiciones del país. Y en eso habrá que tener un planteamiento claro a propósito de este diálogo que ahora mismo se plantea. Don Emilio. Mira, el tema antes de lo que estaba hablando Jacobo, ¿por qué El Salvador y Guatemala tienen esa, por decir así, incentivo de producción? Allá no hay, hasta donde yo conozco, control de precios, por ejemplo, que eso es un tema que desincentiva al pequeño productor de hortalizas o de el mismo arroz.
no hay control de precios. Y eso, pues aquí tenemos que nosotros aprender como consumidores a que los precios floten por oferta y demanda. A nivel mundial, nuestro café, oferta y demanda. No hay control de precios como lo hubo hace 30 años, cuando las famosas cuotas. Ahora el mercado del café flota y eso tenemos que aprender acá, porque si nosotros empezamos, por ejemplo, lo vemos en el banco, hay agricultores de arroz, productores de arroz, de frijol y todo, que se van a endeudar y cuando de repente tienen una cosecha muy buena de arroz, viene un barco de importación. Eso creas o no, ¿qué va a pensar un productor de arroz? El próximo año no siembro porque me fue mal, tenía una muy buena cosecha, pero el precio me lo botó las mismas importaciones que hacen en este país. Y eso lo estoy viendo ahorita. Hace un par de días escuché a los lecheros que van a importar o están importando leche en polvo y todo eso. Yo no sé por qué se hace eso. No conozco, no puedo opinar, pero mi lógica me dice, nosotros tenemos capacidad de producir exceso de leche. ¿Y por qué tenemos que ir a importar? Y eso es un desincentivo garrafal para los que producimos leche. Ahora, si hablamos de las divisas, pues ha sido un tema ahorita por primera vez en muchos años de que está sonando de que hay escasez. Yo no quisiera decir de que hay escasez. Yo creo que el sistema de producir divisas, por lo menos en café y en otros rubros de exportación, ha cambiado debido a que el mercado internacional en la parte de financiamientos ha cambiado. Voy a hablar específicamente del café, que es el mayor productor de divisas de este país y que es el mayor productor de empleo en el campo, es el principal producto agrícola, y no solamente porque produce divisas, sino que produce varios puestos de trabajo y también importantísimo es el rubro agrícola que más distribuye equitativamente la riqueza en el campo. ¿Qué está pasando? Me preocupa, me entristece de que venimos de 10 millones de quintales y este año es otro año en el cual vamos a tener otra baja y vamos a llegar a ir por los 6 millones de quintales. Eso es totalmente desmotivante para nosotros que estamos en el rubro, como debería de ser preocupante para el Estado, porque somos el mayor productor de divisas. Pero así como vamos, lo he dicho en varios foros, lo grito a cada rato, de que tenemos que sentarnos a dialogar. Vuelvo y utilizo la palabra dialogar en una mesa de trabajo donde podamos aportar. Muy bien, don Emilio Medina y don Jacobo Papoden con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Venimos esta noche al banquillo, punto sobre la mesa. Don Emilio Medina, usted nos exponía sobre el tema de los dólares para dejar claro esto y que no se genere tanta incertidumbre a nivel de país. ¿Qué cambios son los que urgen a nivel de política monetaria para volver todo a la normalidad, a sabiendas que ustedes que conocen nos han dicho que dólares hay? Don Emilio. Sí, mira, Chendo, el tema es que este año es un año atípico. Tú sabes de que el café es el mayor generador de divisas. El año pasado cerramos septiembre con 1.400 millones de dólares en divisas. Históricamente, el sector café, el sector exportador de café, nos financiamos en dólares con bancos del exterior. Eso significa que a partir de julio de cada año, nosotros empezamos a endeudarnos en dólares, traer los dólares al país julio, agosto, septiembre, octubre, y a partir de noviembre, diciembre, enero empezamos a embarcar café. O sea que los dólares entraban entre julio y diciembre. Este año, a raíz de que las tasas de interés a nivel internacional estaban más altas que a nivel nacional, nos endeudamos en lempiras, o sea, no generamos dólares entre julio y diciembre. Ese es un tema bastante importante porque ahí entraban una cantidad de divisas, de dólares, bastante fuerte que venían a suplir las necesidades de los importadores. Este año no fue así. Nosotros vamos a empezar a generar dólares a partir ya de este mes, del otro mes, empieza ya la generación de dólares. Ese es un tema importantísimo. Otro tema que ha sucedido a nivel de café es que
las exportaciones se han puesto más lentas porque el mercado del café desde hace 30 años no veíamos un mercado invertido, o sea que entre más te tardas en exportar el café, más pago de penalidad tenés. Eso ha vuelto más lentas las exportaciones, eso ha vuelto más lenta el ingreso de divisas. Entonces es un tema estructural que se ha dado, como se llama, se ha invertido. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema definitivamente la especulación, la sobredemanda, pero no es una demanda real, sino que es una demanda ficticia. ¿Qué es lo que pasa? El importador, con los problemas logísticos de barcos y todo eso, se ha adelantado a solicitar divisas. Eso causa una necesidad ficticia. Eso también viene a pegar acá. Y luego, quieras o no, hay un montón de ciudadanos que le llamamos nosotros dólares hormiga, que sacan sus $1.000, 5.000, 10.000, y eso pues también se ha visto incrementado del 2019, que estábamos estables, ahorita el 2023-24 se ha visto una fuga de divisas por una razón u otra para el exterior. ¿Cómo podemos sugerirle al gobierno más o menos que normalice esto mientras las divisas del café vienen? Hombre, las reservas a nivel de cualquier empresa, de cualquier gobierno, son para usarlas. Y nosotros hemos sugerido, pues, tomar unos 1.000 millones, 500 millones de las reservas, tirarlos al mercado local y de esa forma vamos a satisfacer la necesidad que existe y también vamos a crear una estabilidad nuevamente del mercado. El mercado va a venir a normalizarse y eso va a causar certidumbre, tranquilidad y no va a haber esa desesperación que existe ahora, que al final del día también viene a trazar la economía del país. Muy bien, gracias don Emilio, muy amable por sus consideraciones ahí desde San Pedro Sula. Gracias, Chendo. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Papo. A pesar de todas estas dificultades que se ha tenido, este es uno de los rubros del área agrícola que en exportación ahí nos mantiene a flote y que nos sigue generando empleo y generando divisas. Así es, y con potencial de generar más, ¿verdad? Lo que hablaba yo, la industria de banano, por ejemplo, nuevamente la camaricultura, tenemos que renovarla, tenemos que realmente hacer lo que sea necesario para reactivar ese rubro, buscar otros mercados, ser más competitivos y luego también internamente en el país hay oportunidades, repito, sustituir importaciones es bien importante, sobre todo de productos que yo estoy seguro que se pueden producir acá, cosechar acá. Es más, podemos exportar. Hablaba del mercado de El Salvador, es una oportunidad bien interesante y ojalá que a corto y mediano plazo estos diálogos que estamos hablando tengan sus frutos. Y yo siento que tiene que haber algunos instituciones que tienen que participar colateralmente, que apoyen. Por ejemplo, hay organismos internacionales que están ofreciéndole al gobierno algunos programas para fomentar el empleo, especialmente en jóvenes, fomentar que los jóvenes emprendan ese tipo de actividades específicas en regiones del país. Hay que apoyarlas en todo sentido y aquí el sector privado también tiene que jugar un papel importante, no solo dejárselo todo al gobierno, sino que pensar en función de país. Y aquí podemos encontrar una ruta fabulosa, la Ley de Empleo Temporal, que es una de las grandes deudas que está ahí en el Congreso Nacional tras la decisión de haber derogado la Ley de Empleo por Hora, pero con este punto que usted me señala, ingeniero Paz, puede ser un buen momento para retomarla, si es que se plantean con todas las cartas tiradas sobre la mesa este diálogo. Definitivamente, es una ley bien importante. Yo creo que por parte del sector agrícola, sobre todo en el tema de algunos productos que tienen oportunidad de empleo a corto plazo, pero son empleos que van a generar a jóvenes y que pueden pasar de una región a otra y quedarse en el país en vez de emprender esa ruta peligrosa, por ejemplo, que
la mayoría de los jóvenes aspira y es de llegar a los Estados Unidos con todos los peligros que todos sabemos que existen y crear un país en donde genere oportunidades, ¿verdad? Muy bien, gracias. El ingeniero Jacobo Papoden y don Emilio Medina nos han acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.